Antes de iniciar con la exposición, quiero mencionar que la actividad que vamos a llevar a cabo en este momento es parte de mi formación profesional de la asignatura Practicum 2, Prácticas Profesionales y de Vinculación con la Colectividad de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Muy agradecido una vez más por la presencia de cada uno de ustedes, esperando pues que cuanto hoy vamos a recibir sea pues una ayuda también para nuestro servicio pastoral en las distintas parroquias de nuestra diócesis. El tema de esta exposición se denomina Femicidio y Violencia Juvenil en el Ecuador. El autor de este trabajo, quien le saluda, el padre Franklin Darío Topantasisa, la tutora de este trabajo, la maestra Maritza Ochoa. El objetivo del presente trabajo es presentar las características o elementos que dan a conocer el delito de femicidio, los diferentes tipos de violencia contra la mujer y las medidas que el Ecuador ha implementado para contrarrestar esta problemática social. Por esta razón, se realizará un análisis exhaustivo de lo establecido en las normas internacionales y nacionales, las políticas públicas de nuestro país, para buscar valorizar el rol de las mujeres y su dignidad dentro de la sociedad. Posterior a la presentación de este tema, les voy a facilitar un documento, una cartilla, para que ustedes pues lo puedan leer, lo puedan también socializar de pronto en las distintas parroquias. A lo largo de la historia hemos podido observar grandes luchas sociales, especialmente de muchas mujeres y organizaciones que han defendido o han buscado que se reconozcan los derechos y los deberes de las mujeres, así como de pronto también su rol fundamental en la sociedad. Los triunfos han sido notorios en las diferentes leyes que tiene la República del Ecuador. Sin embargo, aún observamos realidades discriminatorias, un problema social, el crecimiento constante del femicidio y la violencia juvenil en el Ecuador. En el año 2019, el INEC visualiza que 32 de cada 100 mujeres han experimentado algún hecho de violencia en su contra. De ahí que el Estado y la sociedad civil buscan establecer estrategias para erradicar todo tipo de violencia por razón de género. Observemos algunas definiciones para ir entendiendo esta realidad. Nuestra realidad social sufre una crisis de valores, misma que ha influido en la comisión pues, de actos de violencia, hasta el mismo hecho del femicidio. En ese contexto surge el femicidio. ¿Qué se entiende por ello? Dice el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal que el femicidio, además de vulnerar los derechos humanos y la dignidad de una mujer, es dar muerte a una mujer, a ella misma. Por otro lado, se entiende por feminicidio, comprende el conjunto de delitos de lesa humanidad contra las mujeres, donde el Estado tiene la responsabilidad de contrarrestar estas realidades. ¿Qué se entiende por violencia contra la mujer? La violencia de género se ha convertido en un problema cultural. En muchos lugares se han establecido de pronto estereotipos que han provocado pues una realidad también discriminatoria en torno a las mujeres. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Por otro lado, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida también como la Convención de Belém do Pará, establece por violencia contra la mujer cualquier acción y conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. Observemos dentro de este marco legal la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La misma que establece algunos tipos de violencia. Por ejemplo, el artículo número 10 nos habla de la violencia física que sufre una mujer, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial, la violencia simbólica, política. Voy a tomar dos ejemplos aquí en particular. La violencia física, ¿sí? Las múltiples agresiones que ha sufrido una mujer, pero que no se queda únicamente en ella, que termina afectando a toda una familia o puede también terminar afectando a toda una sociedad. O por otro lado, la violencia simbólica. De pronto, en múltiples realidades podemos observar, no sé, signos donde se desvaloriza la dignidad de una mujer. Entendamos también, ¿qué es la juventud? De pronto, alguno de ustedes participó ya en la conferencia anterior. Decía la ley de la juventud del Ecuador que se entiende por las y los jóvenes a las personas comprendidas entre los 18 y 29 años de edad. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos manifiesta que la edad de las víctimas de femicidio se encuentran entre los 19 a 40 años de edad. Por otro lado, se constata también que los y las jóvenes de 15 y 19 años son propensas a sufrir violencia basada en su género. Estos datos nos permiten observar que la juventud es vulnerable ante esta realidad. ¿Cuáles son los derechos reconocidos en Ecuador? Primero, es necesario observar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará, los artículos 3 hasta el 6, que establecen lo siguiente. Ejemplo, que una mujer debe gozar, debe ejercer y a la vez estará protegida por los derechos humanos. La misma que estará garantizada pues por todas las leyes internacionales y por ende también las leyes de cada uno de los estados. La finalidad de esta ley internacional es que una mujer esté libre de violencia, goce de su derecho a la vida, goce de su dignidad, se tutele el bienestar pues de la familia, se pueda también constatar a nivel internacional y en cada uno de los estados la igualdad en el trabajo, que la mujer sea también protagonista en el desarrollo social, cultural, político y económico. Por tanto, los estados deben garantizar los derechos y deberes de todas las mujeres, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Que a través de todo cuanto se ha establecido, se disminuya todo tipo de violencia
contra la mujer, o hasta tal punto, ¿sí?, de erradicar la violencia que existe, pues, en nuestra sociedad en torno al género. ¿Qué dice la Constitución de la República del Ecuador? En primera instancia, establece que el Estado tiene la función de fomentar y ejecutar políticas públicas, sea pues en el Ministerio de Salud, en el marco educativo, en otras instancias públicas, tiene la obligación, ¿sí?, de propiciar políticas públicas en favor de la igualdad y a fin de erradicar o disminuir todo tipo de discriminación, violencia o femicidio. El artículo 35 de la misma Constitución establece que las mujeres están comprendidas dentro de la atención a grupos vulnerables. El Estado garantizará el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral de las mujeres. Los derechos de las mujeres embarazadas en periodo de lactancia tienen que ser también tutelados por el Estado. El Estado garantizará la aplicación de estos derechos sin discriminación alguna, tanto en hombres y mujeres, dentro de una realidad multiétnica y pluricultural como es el Ecuador. Y por último, la Constitución de la República establece también la equidad de género, la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de la función pública. Todos estos artículos, ustedes pueden observar, pueden constatar, ¿sí?, buscan garantizar el rol de una mujer dentro de una sociedad. A la luz de la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 141, va a tipificar los delitos contra la inviolabilidad de la vida. Va a tipificar también respecto al delito de femicidio algunas circunstancias agravantes del hecho ilícito. Esta infracción penal, sancionado en la norma penal ecuatoriana, protege el bien jurídico de la vida. Al infringir este elemento objetivo del tipo penal y la existencia de circunstancias agravantes, la pena puede llegar también a ser establecida de acuerdo a la gravedad de cada caso, ¿sí? Hasta tal punto de establecer, pues, la máxima pena por la comisión de un femicidio. Frente a realidades de violencia, frente de pronto a situaciones donde se pueda atentar contra la vida de una mujer o la comisión del mismo delito del femicidio, ¿dónde acudir? ¿Qué hacer frente a estos casos? En el Estado ecuatoriano, la institución competente para conocer los delitos de acción pública, como es el caso del delito de femicidio, es la Fiscalía General del Estado, teniendo su jurisdicción pues, a nivel nacional, provincial y cantonal, sobre la cual tiene la obligación pues, de investigar todo tipo de violencia y al igual, ¿sí?, que el mismo delito del femicidio. Coloco en esta presentación una página electrónica
donde se subraya pues la denuncia en línea referente a la violencia contra la mujer y el núcleo familiar. ¿Quién puede denunciar un femicidio? Cualquier persona puede denunciar un homicidio en la agencia del Ministerio Público, vía presencial o telefónica. Puedes llamar al número de emergencia 911 o acudir a la agencia del Ministerio Público. Tenga presente que el objetivo de este apartado es prevenir y erradicar todo tipo de violencia, ¿sí? O así también denunciar la comisión, pues, del mismo delito. Algunas leyes secundarias referente al femicidio. La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el artículo 5, establece: las mujeres tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades. Derecho a una vida libre de violencia. Derecho al respeto de su dignidad, integridad, autonomía, patrocinio jurídico gratuito, si es necesario. Por otro lado, la Ley de la Juventud en los artículos 12 hasta el 19 permiten observar que el Estado tiene la obligación de implementar y de promover políticas públicas a fin de contrarrestar, pues, todo tipo de violencia en los y las jóvenes. La igualdad de derechos y oportunidades y responsabilidades a fin de erradicar la discriminación y todo tipo de desigualdad. Los derechos de los y las jóvenes serán considerados, pues, también directrices de todas las acciones públicas. Algunas problemáticas con sus causas y efectos en torno a la violencia y al femicidio. Yo subrayo cuatro causas latentes en nuestra sociedad por las que se dan, pues, la violencia, o por las que se llega también, pues, a la comisión del mismo femicidio. Primero, a causa de las creencias socioculturales. De pronto existe pues en nuestra realidad familiar, social, ¿no? Que quienes están de pronto al frente de una familia son únicamente los hombres. De pronto una realidad demasiado machista, ¿sí? Que ha terminado provocando también no solamente la discriminación, sino una violencia familiar, social, a causa del pensamiento clasista en el ambiente laboral. Como mencionaba, pues, al inicio, las grandes luchas sociales han hecho posible que hoy por hoy las mujeres participen, ¿sí? De un trabajo digno, sea en una institución privada o pública. Sin embargo, aún existe, pues, de pronto este pensamiento, ¿no? De pronto donde las mujeres son consideradas de pronto en un grado menor frente a las labores de los hombres. O del mismo modo, pues, en torno a la misma remuneración, ¿sí? Que en momentos es inferior, pues, a la realidad masculina. A causa de la perspectiva socioeconómica,
En varios momentos se ha pensado que la mujer pues tiene como responsabilidad el cuidado de la familia, los quehaceres domésticos o de pronto el trabajo en la agricultura, etcétera. La misma pues que ha terminado creando una desigualdad y se ha vulnerado también muchos derechos en torno a la mujer. Cuando hoy por hoy, pues podemos nosotros afirmar que una mujer es protagonista, ¿sí?, en la construcción social, en el desarrollo económico, político, cultural de nuestro país. A causa también de los diferentes tipos de violencia de género, los que hemos mencionado anteriormente, ¿sí? Todos estos tipos de violencia han provocado, ¿sí?, en la mayoría de los casos, pues, problemas familiares, repito, problemas sociales y hasta la misma comisión de este delito denominado femicidio. Entonces, en síntesis, ¿cuáles son algunos efectos? A partir de estas causas se puede observar latente en nuestra sociedad la discriminación, la desigualdad, de pronto la falta de oportunidades para una mujer, la violencia de género, que puede llegar pues hasta ese límite del mismo femicidio. La violencia de género afecta no solo a la pareja, sino a la misma familia. No afecta a una sola mujer, sino a toda una sociedad. Cabe mencionar que los tipos de violencia pueden crear problemas de salud mental y física, las mismas que pueden repercutir, ¿sí?, en el acontecer pues, de la familia, o puede repercutir en lo laboral, puede repercutir pues, en nuestras relaciones interpersonales. Algunas medidas adoptadas por el Estado. Es fundamental subrayar que el Estado ecuatoriano debe considerar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar todas las formas de violencia ejercidas contra la mujer. El Estado es el primer responsable para contrarrestar todo tipo de violencias. Algunas de las competencias que tiene el Estado serían adoptar medidas para proteger y atender a las mujeres víctimas de la violencia. Entonces, por un lado, es prevenir, pero por otro lado, también brindar la atención adecuada a quienes han sufrido algún tipo de violencia. ¿Cuáles son entonces las medidas tomadas por el Estado? En un primer momento, el Estado ha establecido políticas públicas para fomentar pues, la igualdad de género, garantizar los derechos tanto de hombres como de mujeres. Iguales en condición, iguales en dignidad, en responsabilidad. El levantamiento también de cifras. El Estado ecuatoriano, hoy por hoy, puede constatar el número de mujeres que existen, ¿sí? Pero entre ellas, ¿cuántas están sufriendo algún tipo de violencia? ¿Y cuántas de ellas también han sufrido, ¿sí?, de este delito, el femicidio? Adicional a ello, el Estado ecuatoriano ha creado también unidades judiciales de violencia contra la mujer, fiscalías especializadas
en violencia de género y la Defensoría Pública del Ecuador en defensa de las mujeres a causa de las perspectivas de género. Otras medidas sido pues que la Fiscalía General del Estado tiene la competencia de realizar también un protocolo de investigación de las muertes violentas de mujeres. El Ministerio del Interior propuso la creación de un sistema de alerta temprana, denominada SAID, que permite prevenir casos de femicidio. La implementación de instrumentos desarrollados por el Ministerio del Adelanto de la Mujer a nivel nacional para combatir la violencia de género y el femicidio, a saber, la elaboración de una guía básica para la incorporación del enfoque de género, entre otras más. Sí, son algunas de las medidas que el Estado ecuatoriano ha tomado con la finalidad, repito, de contrarrestar o erradicar todo tipo de violencia y el mismo delito, pues, del femicidio. Estimados catequistas, algunas conclusiones al respecto. Cabe subrayar las luchas sociales de mujeres, de organizaciones nacionales e internacionales que han hecho posible que se reconozca y garanticen los derechos de las mujeres, se produzcan cambios sociales, culturales, entre otras. La voz de lucha de las mujeres ha hecho posible que los tratados internacionales y el Estado tipifiquen el delito de femicidio, la discriminación, el fin de disuadir el la sociedad civil debe preocuparse de las víctimas del femicidio y de otros tipos de violencia, ayudando a recrear nuevos espacios sociales y culturales. Pese al gran avance que ha tenido el Ecuador en el ámbito legislativo, aún se conserva un pensamiento machista, connotaciones patriarcales enraizadas en la sociedad ecuatoriana. Por tal razón, el Estado ha asumido su protagonismo como garante de los derechos de las mujeres a fin de ir produciendo nuevas realidades sociales que superen todo tipo de estereotipos. Estimados catequistas, todos somos protagonistas, corresponsables en la disminución, en la erradicación de la violencia contra la mujer. Así también, todos somos corresponsables, ¿sí?, a la hora de denunciar la comisión de un delito de femicidio, si ese fuese el caso. ¿Sí? Hasta ahí, estimados catequistas, quisiera con ustedes dialogar referente a estas preguntas. A ver, querida Susana Torres, con sus palabras, vamos a responder de un modo, sí, breve. Con sus palabras, ¿qué es el femicidio? Bueno, padre, para mí el femicidio es lo que lamentablemente se pelean entre pareja, no se entienden, entonces no llegan, como se dice, a dialogar y lamentablemente llega a algo que no se quiere, que es ya prácticamente la muerte, sea del un lado o del otro lado, y quizás no solo en la pareja, sino también en muchos ámbitos, ya sea en la sociedad también se da eso del femicidio, porque a veces no hay el diálogo, no hay la comprensión,
quizás por muchos factores o también a veces por los vicios. Entonces, por eso llegan quizás a ese término que es muy penoso. Sí. Eso, mi padre. Muchas gracias, doña Susana. ¿Sí? A ver, ¿alguien más que desee participar? Sí, con sus palabras. ¿Qué, qué es el femicidio? A ver, Morelia. Según mis palabras, o sea, el femicidio es violencia en sí a la mujer, tanto físico, psicológico, cualquier tipo de violencia que se le pueda dar a una mujer hasta llegar al punto de muerte. Es penado por la ley y no está correcto y que tiene que haber políticas públicas para que esto se contrarreste o se erradique. Muy bien, Morelia, muchas gracias. Pedro Pablo, se encuentra por ahí. Dime, primo, buenas noches, padre. A ver, cuáles son los tipos de violencia que podemos subrayar en la República del Ecuador o presentes en nuestra realidad social? Bueno, yo, de acuerdo a la exposición que has dado, pues pienso que los tipos de violencia son de tipo psicológico, de tipo sexual y de tipo también social. Hasta ahí puedo decirte porque las mujeres, como lo has mencionado, en muchas de las instancias sociales han sido rechazadas o no se les ha dado el valor que se les pregunta o se les debería dar dentro de una comunidad o dentro de la sociedad. Muy bien, Pedro Pablo, muchas gracias. A ver, mi querida Viviana, ¿es responsabilidad únicamente del Estado para disminuir el índice de violencia y femicidios? Buenas noches, querido padre, buenas noches con todos. Em, Pensaría, y de acuerdo a la exposición y de lo que se puede comprender, es que en realidad el Estado como máximo quien tutela los derechos y sobre todo la responsabilidad que tiene sobre los ciudadanos, sobre cada uno de quienes tutela y vela aquello, pues en realidad es quien debe estar pendiente de todo, pero aparte de ello, pues las políticas públicas son las que ayudan a que de cierto modo y de cierta manera esta violencia y estos delitos tipificados como penales sean de cierto modo sancionados, reprimidos y tengan pues esta conducta. Y de aquello depende muchísimo que cada uno, quienes somos actores de la sociedad, ya sea en el ámbito en el que nos encontremos, debemos mantener un cierto índice de, podría decirse, de concientización, de capacitación. Y empezando desde los grupos de pronto pequeños en los que nos encontramos. Por ejemplo, si ahora siendo parte de la catequesis podemos concientizar desde este núcleo, podemos llegar a concientizar a familias y luego de ello quienes sean parte del mismo en los lugares que se involucran, que en este caso son las unidades educativas, y luego de ello en los ambientes sociales, podría decirlo de cierto modo. Y ahí nomás vemos que no solamente es responsabilidad del Estado, se involucra también, ya sería a través de pronto de las juntas cantonales de protección de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, porque estamos de cierto modo también hablando que son mujeres, ¿no? Claro que se ha enfocado netamente a la violencia juvenil, pero al decir femicidio, pues estamos, creo yo, involucrados todas las mujeres de diferentes edades y de cierto modo son también aquellos organismos los que ayudan a que se erradique, a que se prevenga, a que se disminuya estos altos índices de violencia. Muchas gracias, querida Viviana. ¿Quién más? A ver, está por ahí
Melanie Carvajal. ¿Qué dice Melanie Carvajal? ¿Me escucha? ¿Es responsabilidad únicamente del Estado para disminuir el índice de violencia y femicidios? Así como dijo mi compañera, yo creo que también es de la sociedad. Tendría que hablar con un poco la sociedad. Deberíamos fomentar en las escuelas el respeto hacia las mujeres para no incrementar el femicidio. Ujú. Es cierto, el Estado tiene la responsabilidad, ¿sí?, de tutelar, de garantizar los derechos y los deberes de todos los hombres, todas las mujeres, de todo ciudadano, ¿sí? De modo especial, garantizar también, pues, la dignidad de las mujeres, ¿cierto? Pero no podemos perder de vista que para disminuir el índice de violencia y femicidios en nuestra sociedad, ¿sí?, es fundamental que cada uno de nosotros tomemos conciencia, ¿sí?, de nuestro rol dentro de la familia y dentro de la sociedad, ¿sí? Buscando los modos, las formas, las palabras adecuadas para valorar a cada persona, ¿sí? Desde lo que es y desde lo que sabe hacer. Querida Paulette Padilla, ¿a dónde acudiríamos? Buenas noches y gracias por la invitación, muy buena su exposición. ¿Y qué hacer? Primero, nunca quedarse callados si sabemos que alguien está sufriendo de alguna violencia. Nunca podemos quedarnos callados, tenemos que denunciar. No solo porque sí me pegan a mí y yo puedo denunciar, no. Puede denunciar mis hermanas, mi mamá, mi vecina, todo el mundo puede denunciar. ¿Y a dónde? A la fiscalía, por medio de llamadas, por medio de personal y eso. Así que nunca nos podemos quedar callados en ese tipo de cosas. Muchas gracias, mi querida Paulette. Padre, ante esta situación, existen en cambio que cuando las personas, en este caso las mujeres, son violentadas al golpear, pero ellas al momento de que hacen la denuncia a los vecinos o alguna persona ajena, pero llegan allá la policía o llega el trabajo social, pero la mujer niega los golpes. ¿A qué se debe eso? Lamentablemente tenemos una realidad cultural, como decía Paulette, que lleva pues a que una mujer se quede en el silencio, se quede pues, no sé, guardando en su historia todo el dolor, todo el sufrimiento, ¿sí? De pronto el maltrato psicológico que se está presentando, ¿sí? Yo tomo las palabras de Paulette y yo pienso y estimo, sí, primero que una mujer tiene que tener la valentía de valorar su dignidad, ¿sí? Tiene que tener la valentía de mirar también a la luz de la fe, a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Que es hija de Dios. Y por ende, pues, ello le da la autoridad también de denunciar todo tipo de violencia o de pronto el mismo atropello de su dignidad como mujer, ¿sí? Ojo, tener la valentía, pues, de denunciar significa también evitar, ¿sí? La comisión del delito denominado femicidio, ¿sí? Tenga en cuenta, pues, que el quedarse en silencio, ¿sí? No es la única solución, ¿sí? Viviana quería decir algo. Pablo decía, ¿por qué las mujeres callan este tipo de violencia? Y cuando ya están frente a la policía les dicen, no le lleven detenido a mi esposo, o de pronto al papá de mis hijos, o a mi enamorado, o quien quiera hacerlo, a mi novio, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? Porque justamente
luego, de pronto, no sé si ahí decir, la mujer se arrepiente y dice, no queremos que suceda aquello porque luego el día de mañana o más tarde no vamos a tener que comer, no va a haber quien nos traiga el pan de cada día, porque todavía en nuestra sociedad, como había dicho al inicio, aún estamos teniendo y todavía tenemos esa noción de que el hombre, así con la palabra que se lo puede decir, el hombre tiene que traer el pan a la casa, ¿no? Pero no sucedería aquello si cada uno de nosotros, o de pronto, ¿no? El hombre y la mujer, de cierta manera, están teniendo su relación laboral, su vínculo laboral, y pues cada uno tiene su, de pronto podría decirse su independencia. Si bien es cierto, la palabra de Dios nos dice que los dos somos uno y tenemos que arrimar el hombro. Y esto sucede porque justamente me venía todo esto a la cabeza que, bueno, capaz dirán a qué sucede todo aquello, pero sí, en mi diario vivir y sobre todo en la experiencia laboral, profesional, lamentablemente uno no puede comprender a veces estando defendiendo ya sea al acusado o a la víctima y luego que se arrepiente y dice, no quiero que les lleven detenido y después todo el trabajo que ha realizado de pronto la policía y que está frente a aquello y hay una ley que le ampara y que sabe que esa persona va a ir detenida y que sabe que va a estar, yo que sé, 30 días privado de su libertad, después se arrepiente y justamente dice, no quiero que vaya porque luego mañana no tengo quien de pronto me dé de comer. Y luego lo otro, solamente quedar ahí en el debate, que estoy seguro que alguien querrá hablar, ¿por qué también no se habla de violencia del hombre? Muy Bueno, bien. ¿Sí? de mi parte, yo considero lo que dice la señora Viviana, considero que existen varios estereotipos en la sociedad, porque incluso en la parte laboral, por ejemplo, en el área de parvularia, ¿qué dicen? La parvularia solo es una carrera para mujeres, y si le ven a un hombre en la carrera de parvularia, ya lo miran de diferente manera. Lo mismo en la parte administrativa le dicen, porque es mujer, pues ella tiene que irse de secretaria. ¿Y por qué no puede haber un secretario? Entonces, miren, hay diferentes estereotipos en la sociedad que nosotros mismos vamos enmarcando y no podemos concientizar a la gente. Tal vez desde las familias, los derechos y los valores en cada uno de niños y niñas, pero al llegar a la adolescencia y luego a la juventud y a la sociedad que nos incluimos, pues nos hacen creer esto, que existen carreras para hombres y para mujeres. Ujú. Y es una realidad que depende mucho de nuestro compromiso en este momento, ¿sí? Si cada uno de nosotros, pues hoy miramos cuáles son los derechos y los deberes, pues, de todos los ciudadanos, ¿sí? En igualdad, pues, de condición, de participación. Pienso que vamos a vamos a ir transformando realidades familiares, vamos a ir transformando realidades culturales, institucionales, ¿sí? Y por ende también psicológicas. Entonces, agradecerles a todos por su atención, agradecerles a todos por la participación que han brindado en el desarrollo de este encuentro. Yo quiero pedirles, por favor, en este momento, que me ayuden respondiendo un cuestionario, ¿sí? Voy a colocar en el chat este link y les pido, por favor, que coloquen sus datos, evitando, pues, algún error. Y respondiendo también con sinceridad en qué medida, pues, ha servido todo cuanto hemos estudiado en el transcurso de estas jornadas. ¿Me confirman, por favor, si es visible el link que les he pasado? Sí, Sí, padre. tengan la gentileza. Muchas gracias. Les he enviado al chat una cartilla donde se explica la violencia y el femicidio.
para que ustedes lo puedan leer, lo puedan profundizar y si es necesario multiplicarlo en sus parroquias o leerlo también en el ámbito de la familia. ¿Sí? En este momento se está cargando. Bueno, yo expreso mi agradecimiento a cada uno de ustedes por la atención brindada pues, en este proyecto de vinculación con la colectividad. Agradecerles también por su paciencia con este joven estudiante, aprendiendo un poco en torno a las leyes del Ecuador, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes son expertos también en el tema. Poco a poco pues vamos dando pasos dentro también de esta realidad académica, ¿sí? De todo corazón agradecerle una vez más a Monseñor Giovanni Pazmiño y agradecerle pues al Padre Jorge por la oportunidad de dirigirme ante todos ustedes. Querido Padre Franklin, pues de mi parte pues quiero expresar este sentimiento de gratitud hacia su persona. Sobre todo pues le deseo todo en el campo de la formación, pues que es de muy importancia para todos, ¿no? Pues yo de mi parte le agradezco a usted por este tiempo que nos ha dedicado sobre todo para este tiempo para la formación, ¿no? De hecho, sí es muy bueno porque esto nos ayuda pues a muchos a seguir en adelante en este trabajo, ¿no? Conocer incluso tal vez quizás algunas leyes que no estamos, diríamos así, pues en conocimiento, ¿no? Pues qué bueno que incluso pues a nivel social pues vayamos conociendo también en el ámbito de la vida religiosa, ¿no? Porque recordemos sobre todo pues la vida mismo se va desarrollando no solamente en el ámbito religioso, sino de igual manera pues en el ámbito social, ¿no? Y como catequistas que trabajamos con las familias, con jóvenes, con niños, pues de igual manera, ¿no? Saber por lo menos tener, digo así, una noción de los derechos de las situaciones que nosotros tenemos, ¿no? Incluso hasta a través de ello poderles acompañar, poderles orientar, tal vez decirle, mire, pues si tiene esta situación o se le presenta en la familia, pues o alguien cercano a la comunidad, pues por lo menos decir, mire, saberles orientar hacia dónde tienen que hacerlo, ¿no? Y pues de hecho esto nos ayuda a todos, ¿no? Yo quedo eternamente agradecido, querido Padre Franklin. De igual manera, a mis hermanos catequistas, gracias de igual manera por este tiempo que han dedicado, tal vez quizás dejando algunas cosas de hacerlo, pero nos han acompañado, ¿no? Eternamente de igual manera agradecidos a ustedes, queridos hermanos catequistas.